Es un gusto saludarle nuevamente con ustedes la licenciada Vivian Quiñones, psicóloga clínica y docente del curso de Psicología del Desarrollo Humano. Tendré a bien compartir con ustedes el tema de la semana número 15. Lleva por nombre, según la agenda a tratar, manifestaciones individuales de la personalidad, 15.1 ansiedad, 15.2 miedos, 15.3 depresión, 15.4 inseguridad y 15.5 dependencia. Esta es la agenda que estaremos tratando el día de hoy. Objetivo del tema: conocer cómo por naturaleza factores como la ansiedad, el miedo, la depresión, la inseguridad y la dependencia pueden afectar el comportamiento del niño y dañar sus relaciones interpersonales si no recibe el apoyo y la orientación adecuada por parte de sus padres durante su desarrollo evolutivo. 15. Manifestaciones individuales de la personalidad. 15.1 Ansiedad. Para Lazarus, la ansiedad es un fenómeno que se da en todas las personas. Para él es algo natural y en condiciones normales. Es de corta duración y mejora el rendimiento y la adaptación al medio social y laboral. De manera general, todos necesitamos de un determinado nivel de ansiedad. Esto es necesario en la vida de todas las personas, por lo que esta tiene la importante función de movilizarnos frente a situaciones amenazantes o preocupantes, de manera que hagamos lo necesario para evitar el riesgo, ya sea neutralizarlo, asumirlo o afrontarlo adecuadamente. Todos necesitamos de un nivel adecuado de ansiedad. A medida que los niños crecen, experimentan sentimientos de ansiedad en situaciones sociales y de evaluación. Por ejemplo, cuando un niño va al médico, o hacerse un examen, cuando conoce a otros niños, también nos asustan. Muchas veces se da que los asustan con los monstruos, ser objeto de alguna broma, etc. O sea, el niño atraviesa por diferentes situaciones donde le producen ansiedad, como estos ejemplos. Pero con el tiempo, la mayoría de los niños aprenden que los monstruos no existen, que los exámenes se aprueban estudiando y de qué manera ellos tienen que responder en algún momento a una broma. Porque la ansiedad es normal en el desarrollo de los niños. A medida que crecen y desarrollan sus habilidades de supervivencia para afrontar los retos de la vida. La ansiedad se manifiesta también como una respuesta cognitiva, como una respuesta fisiológica y también como conductual. Cuando hablamos de una respuesta cognitiva, nos referimos a que en el pensamiento la atención sobre algún evento que provoca la ansiedad automáticamente se transmite al cerebro, el cual recibe como una amenaza potencial, causando un efecto sobre la persona de preocupación de leve a extremo terror. En cuanto a las respuestas fisiológicas, el organismo puede responder debido a la ansiedad de la siguiente forma: desde palpitaciones leves que van aumentando, dificultades para respirar, también lo que son temblores, algunas otras personas sudoración, mareos o aturdimiento, como también sensación de debilidad en las rodillas, escalofríos, tensión muscular y náuseas. En cuanto a las conductuales, les afecta al ser expuestos a determinados eventos. Entonces, algunas personas que las presentan mejor las evitan. Un ejemplo sería a alguien que la presente cuando camina en la noche por las calles y mejor la evita para no sentirse ansioso.
Para algunos niños las sensaciones de ansiedad son intensas, sintiendo sus síntomas persistentes. Hablemos ahora de lo que son los tipos de ansiedad y nos vamos a enfocar más que todo en los niños. Hay diferentes tipos de ansiedad en niños y entre ellos voy a mencionar algunas, como lo es el trastorno de ansiedad generalizada, los trastornos de ansiedad por separación, trastornos por estrés postraumático, fobia específica, trastorno de pánico, ansiedad por salud y fobia social. Hay muchas más, pero solamente vamos a hablar a grosso modo de alguna de ellas. Las voy a explicar. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, conocido también como el TAG. Los niños que presentan este trastorno se preocupan por todo tipo de cosas, desde el rendimiento escolar y la salud hasta cuestiones familiares y todo lo que pasa en el mundo de manera general. Ahora, en cuanto a los trastornos de ansiedad por separación, conocidos también como TAS, estos se presentan en los niños como una ansiedad excesiva ante la separación diaria de sus padres o de las personas que los cuidan. Se manifiestan como llanto debido a la necesidad de aferrarse a alguien o el sentimiento de pánico ante la separación de estos. El estrés postraumático. Acá este trastorno, la sintomatología aparece después de haber vivido una situación traumática, por ejemplo, algún accidente. Y la prevalencia es del 5% en niños. En cuanto a las fobias específicas, se manifiestan por un miedo excesivo a animales, a vientos fuertes, a rayos, algunos por sangre, inyecciones, heridas. En fin, se dan muchas situaciones específicas como por ejemplo los ascensores, los espacios cerrados. En este caso su prevalencia es del 19.3%, es bastante alta. Los trastornos de pánico, acá la prevalencia es del 2.3% y es la aparición repentina e imprevista, de ataques de pánico. Muchas personas sienten estos ataques y también presentan algunos síntomas como sudoración, temblor, etc. La ansiedad por salud es la preocupación excesiva por la salud, la cual genera conductas obsesivas y compulsivas en las personas. Y por último, la fobia social. Algunos niños sufren fobia social, sienten ansiedad ante la proximidad de ciertas situaciones sociales y tienen dificultades para hablar en voz alta en clase, por ejemplo. También unirse a alguna conversación, también para ser amigos y hablar con ellos. En fin, se presentan muchas situaciones en cuanto a la fobia social, también como tener valor de participar en actividades en la clase o participar en clases de educación física, de música, etc. Esto le afecta a los niños de esta manera. Ahora vamos a abarcar lo que es el numeral 5.2, que lleva por nombre miedos. Sandin añade que los miedos se desarrollan desde las primeras etapas de la vida del niño. Refiere que entre el 90 y el 100% de los niños presentan al menos un miedo antes de los 3 años de edad, o sea que esto es común. Los miedos son provocados por factores genéticos, ambientales, familiares, experiencias traumáticas y exposiciones a estímulos temerosos. Por ejemplo, una experiencia traumática podría ser el ataque de un perro. La historia de que algunos utilizan historias como que se lo va a robar el viejo en la casa, ¿verdad? O te va a comer el cuco, o ahí viene la araña, en la noche les transmiten miedo por la oscuridad, o te va a salir el monstruo o la llorona, si te portas mal te va a caer un rayo, etc. La interacción de estos factores pueden determinar que una situación de estas se convierta en un miedo o en una fobia, mismos que se pueden dar a través del desarrollo madurativo del niño.
Miedos evolutivos normales según la edad. Infancia de 0 a 1 año. Acá los bebés experimentan el miedo a partir de los 6 meses de edad. Ejemplo, el miedo a la pérdida de apoyo, miedo a personas u objetos extraños o amenazantes, a las alturas o los sonidos fuertes. Inicio niñez de 1 a 2 años y medio. A esta edad el principal temor es el miedo a la separación de la madre o los padres y a los desconocidos. También aparecen nuevos miedos como los animales pequeños, los insectos, a las tormentas y al mar. Preescolar de 3 a 5 años. En esta etapa se da una evolución de los miedos infantiles, tales como miedo a la oscuridad, a extraños, a quedarse solos, también a la aparición de miedos irreales y fantásticos como los monstruos, los fantasmas y los personajes de ficción. Niñez intermedia de 6 a 11 años. Acá, en esta etapa, el niño ya distingue entre lo imaginario y la realidad. Los miedos toman un carácter más realista, sustituyendo a los miedos fantásticos, como por ejemplo, temor al daño físico, a atragantarse, a la sangre, a las agujas, a la separación o al divorcio de los padres. También miedos relacionados con aspectos escolares, como ejemplo, sacar malas notas, hacer las cosas mal, cometer errores, que les pregunte el maestro en clase o al fracaso escolar. La preadolescencia, que se da a los 11 años, acá aparecen los miedos de tipo social y relacionados con la valía personal y la imagen. Ejemplo, un examen, que otras personas lo regañen en público, lo critiquen, que se rían de ellos, que parezcan tontos a los demás, o al rechazo de compañeros o hacer el ridículo. Adolescencia de 13 a 18 años. Aquí aparecen nuevos miedos relacionados con el rendimiento personal, la identidad personal y las relaciones interpersonales. Por ejemplo, el no ser capaz, a quedarse atrás, a ser diferentes, a no gustarle a los demás, a no ser aceptado, miedo a no desarrollarse físicamente y sexualmente y miedo al fracaso. Pero los miedos se extinguen naturalmente a medida que el niño va creciendo y aprendiendo que estos estímulos son en realidad una amenaza, a menos que el miedo se convierta en un miedo clínico o en una patología. Y estos podrían ser ejemplos de una patología: pesadillas, acudir a determinados sitios, situaciones o personas, a no querer dormir solos, necesitan dormir con luz encendida, enuresis nocturna, crisis de llanto, etc. En estos casos sí ya hay que consultar a un psicólogo clínico. 15.3. Depresión. La depresión infantil para Navarro lleva a manifestaciones de irritabilidad, dificultad de aprendizaje, inseguridad, resistencia al juego, inasistencia a clases y problemas de comportamiento. Esto es para una depresión en todo nivel, o sea, niños, adultos. Todo ello se hace evidente en la casa, en la escuela o en el rendimiento escolar, en sus relaciones interpersonales, laborales, etc. Según la OMS, la depresión afecta al 0.3% de los preescolares, al 2% de los escolares, del 5 al 10% de los adolescentes. El suicidio provocado por la depresión es la tercera causa de muerte en 10 y 24 años de edad, en jóvenes con riesgo de aumento en su frecuencia a nivel mundial. Se dan factores de riesgo en niños y adolescentes como factores genéticos, ambientales, eventos negativos en la vida del niño y en cuanto a las características propias del niño. Síntomas en niños y adolescentes. Estos varían de acuerdo a la etapa de desarrollo. Los niños deprimidos presentan fatiga, tristeza, dificultad para atender y ejecutar las tareas en clase. También se dan con respecto a menores de 8 años.
También los niños de 9 a 12 años, todos ellos presentan diferentes síntomas, y también en los adolescentes de 12 a 17 años de edad. 15.4, inseguridad. La inseguridad infantil es un tipo de temor experimentado por los niños ante cualquier hecho real o imaginario que implique fracasar, perder el amor o la atención de los padres o personas de especial referencia. Causas de inseguridad en los niños podrían ser los estilos educativos demasiado estrictos o autoritarios, la falta de afecto, cariño o rechazo explícito y la comparación que se hace muchas veces entre hermanos. Manifestaciones de inseguridad en el niño: escasas relaciones interpersonales, baja autoestima, intolerancia a la frustración, indecisión, inhibición ante el fracaso, frustración, bajo rendimiento escolar y dependencia. 15.5, dependencia. La dependencia emocional en los niños significa sentir la necesidad de estar al lado de uno de los padres para sentirse seguro y protegido. También es importante el apego, como estar disponibles para los niños en el caso de las madres, las muestras de afecto regulares, alabarle por lo que hace, evitar gritarle cuando ocurre algo incorrecto, no etiquetar su comportamiento y dejar que él tome sus propias decisiones. Muy bien, he finalizado con el tema de la semana número 15 del curso de Desarrollo Humano. Solamente quiero dejarle una prueba corta. Instrucciones. A continuación encontrará 3 preguntas. Conteste la respuesta que considere correcta. Solamente me resta darle gracias por su atención e invitarle a la siguiente clase de la semana que continúa. Mucho gusto.